Bien, muchachos, bueno, espero que se encuentren bien. Vamos a ver una pequeña clase bastante corta, resumida, sobre ciertos conceptos y ciertas cosas que pasaron en la historia que marcaron un antes y un después en las teorías administrativas y en lo que es la administración hoy en día. Es muy importante que sepamos las diferencias entre ciertos conceptos. ¿Por qué? Porque realmente la administración está presente todos los días de nuestras vidas. Cada vez que nosotros nos levantamos y hacemos cualquier actividad, nos damos cuenta de que tenemos que administrarnos para que esto pueda ser rentable energéticamente para nuestras vidas, ¿ok? Entonces, bueno, acá tenemos la administración y cómo surgieron ciertas teorías que la sustentan. Es muy importante tener en cuenta que la administración en lo que es la sociedad moderna y sobre todo en los últimos 5 años para acá se ha vuelto indispensable. Obviamente en el pasado también lo era, pero últimamente nos están surgiendo ciertas situaciones en donde nos damos cuenta de que si no nos organizamos, si no nos administramos, realmente no podemos llegar a nada. Inclusive en momentos de crisis como los que hemos vivido en Venezuela, me voy a dar la libertad de comentar algo que se dice por allí y que es que en esta crisis o en lo que tuvo que vivir Venezuela, solo se enriquecieron las personas que estaban enchufadas en el gobierno. Yo creo que realmente las personas que se enriquecieron fueron aquellas personas que pudieron administrarse, que pudieron ver cuáles eran los recursos disponibles que tenían y qué debían hacer con ellos para que fuesen rentables a largo plazo. Así que realmente lo importante de conocer todos estos conceptos es poderlos aplicar a nuestras vidas, ¿ok? Porque hay muchas personas que pudieron haber obtenido cargos importantes, pero igual, si no se lograron administrar, no lograron llegar a nada. En esta sociedad es muy importante tener en cuenta que está compuesta por organizaciones y estas organizaciones, pues como la palabra lo dice, son entidades que se organizan, pero son entidades que se organizan socialmente. Es decir, en toda organización hay vida, hay humanos allí implícitos que están haciendo ciertas actividades para lograr objetivos. Entonces, hay ciertos conceptos que vamos a ver muy resumidamente. En estas épocas, además, sabemos que la labor de la administración va a ser bastante incierta y desafiante. Vemos que estamos pasando, por ejemplo, ahorita por una guerra que no nos esperábamos, aunque realmente el mundo tiene muchos años en guerra, en países que pues ignoramos un poco más que otros. Pero, por ejemplo, ahorita que está muy de moda el tema de Ucrania y Rusia, nos podemos dar cuenta de que hay ciertos desafíos de magnitudes que ni siquiera nos imaginábamos y que todo esto, ¿cómo va a poder ser resuelto? Bueno, por medio de la administración de los recursos y de acuerdos para poder llegar a conclusiones que, bueno, al final puedan favorecerle a todas estas personas que están allí implicadas. Vamos a ver acá un poco acerca de lo que es la definición. Bueno, me parece básico que podamos ver que la administración, la palabra viene como tal del latín. Recuerden que las palabras en latín debemos escribirlas en cursiva. Eso es algo chévere que deberían llevarse de esta materia porque pues la mayoría de las palabras que utilizamos en el español vienen del latín y cada vez que necesitamos ir a la raíz la buscamos y debemos saber que esa es la importancia. Entonces, bueno, viene del latín ad, que significa hacia, dirección o tendencia, y de minister, que es subordinación u obediencia. Por lo tanto, significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro. Y por lo tanto, pues todos los días estamos presentes en este hecho como tal. Todos los días le estamos prestando un servicio a otros y otros nos prestan servicio a nosotros. Como dice esta diapositiva, como todo en la vida, siempre hay dos caras de la moneda. Y esta cara depende del punto de vista de quien lo ve. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven con esta diapositiva? Que vamos a ver conceptos importantes y yo sé que ustedes son de las carreras de contaduría y de economía, perdón, pero quiero que sepan que realmente lo que vamos a ver en esta materia es una teoría que quiero que la lleven a la práctica. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a ver
en esta materia les va a servir en el día a día, aplicarlo hacia sus vidas, porque es realmente allí donde nace el fruto, la trascendencia y la transformación de lo que hacemos. Por eso vamos a ver un poco de lo que son algunas definiciones importantes, como por ejemplo lo que es la naturaleza de la administración, ¿ok? Entonces, bueno, como ya mencionamos, tenemos que las organizaciones son entidades que realmente se organizan, ¿ok? Y que pues estas vienen definidas de forma bastante sencillas por lo que es el concepto como tal. Pero quisiera que nos lleváramos la idea de que estas organizaciones necesitan de ciertas cosas para poder llevarse a cabo, para nosotros poder decir que esto es una organización. Es importante que podamos distinguir estos dos conceptos, lo que son organizaciones y la administración. Estas organizaciones son sistemas sociales, como ya les mencioné, diseñados para lograr metas u objetivos por medio de recursos humanos, ¿ok? Entonces, tienen que haber implicados humanos, ya sea desde un humano o 80.000 humanos, donde haya la parte social, ahí hay organización, entidades que se organizan. ¿Y cuál es el medio por el cual se organizan? Bueno, por medio de esta administración. Esta administración, por lo tanto, pues tiene que tener algunas características básicas que ayudan a definirla y a entender cuál es su naturaleza, como estas que tenemos acá, la universalidad, que pues como sabemos la administración se da donde quiera que existe un organismo social, ya sea el Estado, el ejército, las empresas, las iglesias o las casas de ustedes. Además de eso, pues tiene un valor instrumental, es decir, la administración es un instrumento para llegar a un fin, a una meta o un objetivo. Tiene una unidad temporal y una unidad jerárquica. ¿Por qué? ¿Por qué temporal? Bueno, porque realmente la administración se da en distintas etapas, fases o elementos del proceso de organización, y jerárquica porque todos cuantos tienen un carácter de jefe o de superior que subordina a otras personas que están cumpliendo funciones específicas. Además de esto, tiene flexibilidad. ¿Por qué es flexibilidad? Bueno, porque la administración realmente se adapta a necesidades particulares de cada organización. Es específica, como ya mencionamos, porque tiene sus propias características, las cuales son inconfundibles con otras ciencias, pero siempre va a actuar de la mano con otras ciencias, ¿ok? La administración tiene características muy específicas que vamos a ver, que ahorita estamos viendo y que además vamos a ver más adelante, pero siempre actúa de la mano con otras ciencias, ya sean sociales o ciencias puras. Y por último, bueno, la amplitud del ejercicio o la interdisciplinariedad, que tiene que ver con que se aplica a todos los niveles jerárquicos y que todas las profesiones dejan de ejercer la parte técnica para asumir la parte administrativa, que es necesaria para que esto pueda funcionar. ¿Por qué? Porque no somos máquinas, no estamos actuando por instrucciones específicas, sino que estas instrucciones tienen que ir cambiando con las necesidades que va demandando el ambiente. Así entonces podemos ver que se comenzó a hablar realmente de estas organizaciones después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en esta clase pues vamos a ver muchas cosas que tuvieron que pasar antes de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial para que se pudiera llegar a hablar de organización y de administración como tal. Como dice acá, toda organización tiene que incorporar en su estructura misma la dinámica del cambio y de la innovación, para la cual tiene estas tres prácticas sistemáticas, lo que es la mejora continua, y esto lo podemos relacionar con nosotros mismos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros todos los días para poder seguir funcionando, o como dice esta frase tan conocida, que todo aquel que no cambia muere, todo aquel que no evoluciona pues se queda en el aparato y sencillamente pues no puede seguir funcionando. Así que ustedes como organización pues también necesitan de estas tres prácticas sistemáticas, la mejora continua de todo lo que se hace, ya sea en esa empresa o en una organización cualquiera, la automejora continua y organizada, por lo tanto.
aprender a crecer y explotar sus conocimientos, porque entonces estoy mejorando continuamente, pero es lo que les digo, en esta materia podemos aprender muchas cosas, pero si no podemos aplicarlo en nuestro día a día, entonces nos da igual, así como si no lo hubiésemos visto. Y por último, aprender a innovar. Y la innovación ahora se puede organizar y tiene que organizarse como un proceso sistemático. Es decir, que tiene un paso 1, paso 2, paso 3. ¿Por qué? Porque esa organización nos va a ayudar a obtener mejores resultados. Acá vamos a ver un poco la importancia de estas organizaciones. Entonces vemos resumidamente que reúne los recursos para alcanzar metas, que utiliza la fabricación moderna y la tecnológica, que es algo muy importante que nos han dejado los últimos tiempos, sobre todo diría yo, los últimos 5 años han sido trascendentales para toda la humanidad. Generan trabajo, son indicadores de cómo está la sociedad y son espacios obviamente de desarrollo personal y profesional. Son medios para crear, para conservar. Jamás uno puede decir que estas organizaciones han finalizado, es decir, ellas todo el tiempo están transformándose y cambiando con respecto a lo que son las necesidades del ambiente externo. Son adaptables e influyen a un ambiente cambiante, como les acabo de mencionar, y bueno, los desafíos constantes son la diversidad, la ética, los patrones de desarrollo profesional, la motivación y la coordinación de lo que son los colaboradores de las organizaciones. Además de eso, suministra los métodos para que puedan desempeñar actividades eficientemente y lo que trata realmente es de reducir y eliminar los esfuerzos o todo aquello que tiene que llevarse a cabo para que las funciones y las cosas que tienen que hacerse dentro de estas organizaciones se lleven a cabo, ¿ok? Por lo tanto, como dice acá, todos somos una organización. Yo sé que todo esto que estamos viendo quizás les resulta bastante lógico, bastante básico, pero es importante que aprendamos a diferenciarlo con respecto a otros términos que vamos a ver más adelante. Entonces, la taxonomía de esta organización tiene que ver con la finalidad, es decir, para qué está creada, la estructura, cómo está creada, la localidad, dónde está creada, la propiedad, si es pública, privada o mixta, el tamaño es qué tan grande o tan pequeña es y obviamente qué hace, lo que produce. Para esto vamos a, como les mencioné, vamos a ver un poco de la historia de lo que fue la administración en el pasado, de cómo surgió y por eso es que me parece tan importante que hagamos la actividad que les voy a asignar. En estos momentos. Yo les voy a dejar esta diapositivas, esta presentación de PowerPoint, para que ustedes la tengan y la modifiquen según lo que ustedes vayan creyendo, ¿ok? Esta timeline, o bueno, línea de tiempo, simplemente pues les muestra ¿qué fue más o menos lo que pasó? Y aquí les dejé algunas preguntas. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros como personas llevamos demasiados siglos transformando y reformando estas organizaciones. Al pasar por todo lo que fue la historia de la humanidad, aparecen huellas de pueblos que trabajaron de formas increíbles en lo que fue la evolución. Obviamente, a veces sin estar conscientes de lo que estaban haciendo. Entonces, por eso tenemos que retomar hasta la prehistoria, porque es importante ver qué fue lo que pasó allí para que transformáramos tanto nuestros hábitos sociales desde, como les digo allí, ser nómadas a ser seres gregarios y sedentarios. Entonces, sabemos que además después ocurrieron cosas bastante importantes que quizás algunos conocen y otros no, pero si no lo conocen es bastante importante que tengamos esto como cultura general. Sabemos que se formaron grandes organizaciones formales como por ejemplo los ejércitos griegos, los ejércitos romanos, se tiene que mencionar sí o sí a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica surgió hace millones de años y es una organización que prácticamente se ha mantenido sin ningún tipo de cambio y ha logrado mantenerse en el tiempo. Además de eso, es una organización súper eficiente, eficaz y victoriosa. Yo podría decir que es hasta un imperio mundial. ¿Por qué? Porque bajo ella se rigen muchos patrones sociales, económicos y políticos que se llevan a cabo
por lo menos en la parte europea, ¿ok? Entonces es importante hablar de cómo estas organizaciones han logrado realmente ser eficientes y eficaces desde hace mucho tiempo utilizando este término de la administración. Entonces quiero que me cuenten qué pasó en la prehistoria, qué pasó en la época antigua, qué hicieron los babilonios, los hebreos, los egipcios, luego qué fue lo que marcaron un antes y un después con estos griegos, estos romanos, los chinos, o en esta Edad Media, cuáles son los mitos sobre dicha época. Para esto, bueno, van a estudiar un poco en qué fue lo que nos llevó a que todas estas cosas se llevaran a cabo. Por ejemplo, en Babilonia, que surgió el código de Hammurabi, qué era este código y por qué es importante para la sociedad. De todas formas, estas preguntas se las voy a dejar cuando les envíe la presentación para que las sepan de forma un poco más específica. Luego de esto, bueno, acá les dejo un ejemplo de lo que fue el timeline que nosotros construimos en el semestre pasado, para que vean más o menos un ejemplo de lo que quiero que hagan. Vamos a ver acá desde la época primitiva, luego la agrícola, surgieron los sumerios, acá tienen más o menos una muestra de cómo fue evolucionando y vamos a llegar hasta acá, hasta la Edad Media. Entonces quiero que construyan esta línea de tiempo y que coloquen cuáles fueron los aportes importantes que dieron cada una de estas civilizaciones a la teoría administrativa. Recuerden, no a la sociedad, ¿ok? Sino cuáles fueron los aportes realmente importantes de estas civilizaciones a la administración. ¿Ok? Acá entonces, bueno, les dejo más o menos un ejemplo, van a hacer una línea, acá van a comenzar desde más o menos 5000 años antes de Cristo y van a terminar en lo que fue 1490, por allí, la Edad Media, donde se dieron cambios bastante importantes. Bien, muchachos, entonces, bueno, pueden revisar la cuenta que creamos el semestre pasado con sus otros compañeros. Ellos dejaron allí información relevante con respecto a estas teorías y a toda esta época preclásica, eh, con la cual quiero que construyan la línea de tiempo. Allí pueden ingresar entonces en Instagram, en la página, en la cuenta que es @taiula. ¿Ok? Bueno, esa sería la primera asignación, construir la línea de tiempo en donde mencionen de forma muy resumida cuáles fueron los aportes que dejaron cada una de esas civilizaciones. Luego de esto, entonces, les mencioné que íbamos a ver cómo surgieron algunas teorías administrativas que sustentan a la administración. Y para eso es importante que estudiemos dos teorías que, a pesar de que no surgieron en el mismo tiempo y a pesar de que surgieron desde la concepción de ideas de dos personajes que construyeron después lo que fue la ciencia de la sociología, se puede decir que son teorías un poco contrarias, pero que a mí me gusta verlas como que surgieron en momentos específicos. ¿Por qué? Porque las cosas no surgen porque sí, las cosas surgen porque hay necesidades en el entorno que están pidiendo a gritos que se realicen cambios. Entonces, acá vamos a estudiar un poco dos teorías que son, acá voy a poner un poco, bueno, disculpen que les tape allí lo que dice ajá, ok, acá lo logré. Ajá, lo que es un poco el proceso histórico de la teoría funcionalista versus la teoría marxista. Para los que quizá han escuchado demasiado que el marxismo, que el comunismo, que el socialismo es malo y que todo esto no funciona, bueno, creo que es importante que nos demos la oportunidad de ver realmente de dónde surgieron, cuál fue la concepción de estas ideas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos muchos juicios con respecto a Karl Marx, ¿ok? Tenemos ideas de que era un rebelde, de que era un absoluto, de que era un totalitario con respecto a los temas revolucionarios, pero como les coloqué acá, por ejemplo, nos gusta tener fines de semana libres y conducir en carreteras públicas o poder ir a la biblioteca.
Nos gusta que las injusticias se paguen y que no ocurra o que no existan desigualdades y la explotación de los trabajadores. Por ejemplo, nos gusta que los niños puedan ir a la escuela y que no tengan que trabajar. ¿Te gustaría tener más tiempo libre y que tú puedas decidir qué hacer con ese tiempo libre? Bueno, una de las ideas de Karl Marx es que no todo giraba alrededor del dinero, la producción y de lo que era estos grandes empresarios que realmente explotaban a los trabajadores, porque sí, nos ponemos a ver en detalle qué era lo que ocurría en esas épocas, pues sí había una explotación del trabajador muy, muy fuerte y no habían derechos sociales. Bueno, como les menciono allí, también necesitas estar satisfecho con tu trabajo, como mencionaba él. No todo es que te paguen y eso está surgiendo mucho en estos últimos tiempos, ¿no? Parece increíble, pero tuvieron que pasar muchísimos años para que realmente comencemos a darnos cuenta de que podemos tener trabajos que disfrutamos, que nos generan rentabilidad y que además no implican un esfuerzo tan grande a nivel físico, psicológico ni emocional. Una de las frases que él decía era, ten cuidado cuando el Estado y las grandes empresas tienen una relación muy cercana. Y bueno, para muestra un botón, podemos ver qué es lo que ha pasado en Venezuela cuando todas las grandes empresas, que en realidad eran privadas, se convirtieron en una monarquía y todo está vinculado con el Estado. En contraparte, pero años después, pues también surgieron las otras teorías, como la teoría funcionalista de Émile Durkheim, que nos hablaba realmente de lo que es la educación moral, de la transformación de la sociedad que se apoyaría en la educación intelectual basada en un pensamiento racional y en una sociedad moral. Esta parte, la parte moral para él era muy, muy importante porque es la que realmente iba a permitir la homogeneidad de la sociedad. Entonces, vamos a ver un poco acá lo que contribuyó Marx con sus ideas, en contraparte a lo que mencionaba ahorita de Émile Durkheim, la teoría del conflicto, que es este marxismo que realmente surgió en ese tiempo, es una de las grandes escuelas de la teoría sociológica moderna y es considerada como un desarrollo que se produjo en relación a la estática del funcionalismo estructural. Fíjense que para este entonces todavía no existía lo que era el funcionalismo de Durkheim. Ejemplos de esta teoría. Bueno, cómo el capitalismo global de hoy crea un sistema global de poder y desigualdad. Podemos ver que decimos que este es un mundo que está totalmente digitalizado, que tenemos internet, que tenemos la tecnología, pero cuando realmente nos hacemos la pregunta, ¿realmente la tecnología llega a todos los lugares del mundo o solo está destinada para los lugares que pueden lucrarse, que son lucrativos para las grandes empresas? Todavía existe la desigualdad porque hablamos de que este es un mundo totalmente universal, globalizado. Esta palabra, la globalización, en donde, bueno, antes las medicinas estaban un poco más destinadas a ciertas personas, pero yo les pregunto, ¿realmente el derecho a la educación, a las medicinas, está presente en todos los lugares del mundo? Y bueno, cómo las palabras juegan un papel en la reproducción y justificación del conflicto. Esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque aunque no nos damos cuenta, realmente somos seres que estamos maquinando todos los días bajo la información que recibimos. Ustedes se levantan todas las mañanas, abren Instagram y con base a la información que reciben, basan su vida, sus pensamientos, sus ideologías y sus acciones. Esto me parece sumamente importante que podamos internalizarlo. ¿Por qué? Porque más allá de lo que fue, de si la revolución funcionó o no, de si sus ideas luego fueron usadas para otras cosas, más allá de lo que fue realmente él como persona, porque a pesar de que era alemán, venía de familia judía, realmente tenemos es que darnos la oportunidad
de repensar cuáles fueron las cosas que propuso y cómo afectaron en la sociedad y obviamente en la administración. Esta teoría del conflicto pretende que debido a la interminable competencia de lo que es la sociedad por los recursos que son finitos, siempre se estará en un estado de conflicto. Y por lo tanto, pues como sabemos, solo existían para él dos tipos de personas, el proletariado y la burguesía, que ya son palabras que casi no se usan, pero que siguen existiendo. Existe la parte burguesa, aunque ahora hay muchas más clases sociales, pero existe una parte que se lucra y otra parte que tiene que sacrificarse para poder producir. Entonces, el proletariado estaba formado obviamente por lo que era la clase trabajadora y la burguesía por la clase ociosa o gerencial, que realmente eran los que se lucraban del trabajo de esta burguesía. En contraparte, bueno, acá vemos, les coloqué una imagen de la página que trabajamos, en donde una de las frases que decía Émile Durkheim era esta: puede ser rico pero miserable. ¿De dónde surgieron realmente todas las ideas de Émile? Bueno, él era francés y lo importante de esto es que en Francia comenzaron a existir muchos desórdenes sociales, muchas revoluciones, y él estaba preocupado por qué iba a ser de la sociedad después de todo este desorden y de la falta de moral que estaba ocurriendo, que estaba existiendo en los jóvenes. Entonces, Émile Durkheim, como les dije, pues propone la teoría funcionalista y esta palabra funcionalista viene de si es realmente funcional o no para la sociedad, si el individuo está actuando en masa con acciones que le son rentables o funcionales a la sociedad. Su propósito era comunicar a los educadores el sistema moral que esperaba que transmitieran a los jóvenes, con el fin de detener la degeneración moral que percibía en la sociedad bajo estos movimientos que les mencioné que se estaban dando. La principal preocupación fue la influencia de las grandes estructuras de la sociedad y de la sociedad misma ante lo que eran todas estas revoluciones que se estaban dando en ese momento y la pérdida de la moral. Él decía que era muy importante que en las escuelas se diesen este tipo de educación. Este funcionalismo, como teoría sociológica, pues pretendía explicar los fenómenos sociales por la función que ejercen las instituciones, que son las que deberían generar la parte moral, y hablaba de instituciones desde la casa, las escuelas o todas esas empresas que se llevaban a cabo en ese momento y deriva del positivismo, es decir, es estructural, es científica y centra su atención en lo que es el funcionamiento, en si algo era realmente funcional para la sociedad y que obviamente tenía que venir regulado por normas y ciertas reglas. Esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque esto generó cambios en lo que era la administración. Y por esto es que les hago esta pregunta. Entonces, esta sería la segunda asignación después de realizar la línea de tiempo. ¿Cómo podemos sacar el máximo provecho de lo que eran ambas teorías y cómo influyeron en la administración? Acá les coloqué 6 números para que acá coloquen 5, 6 o todas las razones que para ustedes sean ciertas de lo que surgió con base a estas dos teorías, ¿ok? No las veamos como que son teorías opuestas, sino que son teorías que surgieron en distintos momentos y en distintos lugares de la evolución de la humanidad. Entonces, la segunda asignación, como ya les mencioné, es mencionar al menos 5, 6 o las razones que ustedes quieran de cómo se puede sacar el máximo provecho de lo que fue la teoría funcionalista y la teoría del conflicto y cómo influyeron en la administración. Muy bien, con base a esta información, entonces, la siguiente asignación que les voy a dejar es esta. Voy a dejarles el link de este grandioso video de Jorge Benito, que es una persona que a mí me parece fantástica, a la que deberíamos escuchar porque nos hace repensar
en donde, bueno, van a poder escuchar, analizar y canalizar los aportes, importantes aportes de Nietzsche con respecto a por qué la sociedad está dividida, está tan dividida. Entonces, bueno, como les digo aquí, hacen clic en este link, escuchan el video y primero van a responderse a ustedes mismos. ¿Te consideras amo o esclavo? Y después van a replantear esa pregunta. Y la nueva pregunta va a ser, ¿en qué aspectos de mi vida estoy siendo esclavo de las circunstancias y qué puedo hacer para cambiarlo? Entonces, la tercera asignación sería ver este video y responder primero esta pregunta, si se consideran amos o esclavos con base a lo que él menciona en ese video, y después replantear otra vez la pregunta y preguntarse, valga la redundancia, ¿en qué aspectos de mi vida estoy siendo esclavo de las circunstancias y qué puedo hacer para cambiarlo? Tenemos entonces tres asignaciones. Hacer el timeline de lo que fue la teoría preclásica, responder las preguntas de cómo realmente contribuyeron la teoría funcionalista y la teoría del conflicto a la administración. Y tercero, ver este video y responder estas dos preguntas. Este trabajo, sé que muchos se van a sentir un poquito abrumados porque tengo demasiada tarea, tengo demasiadas cosas que hacer. No, realmente lo que tienen que hacer es muy simple. La idea de cómo es esta nueva educación es que toda la información está en la web. Por lo tanto, yo no quiero que ustedes me comiencen a decir, bueno, en la época preclásica apareció tal, tal, tal. No, simplemente en la línea del tiempo van a colocar, ah, bueno, en la prehistoria pasó esto. Luego, en tal lugar pasó esto. Los babilonios, los egipcios, los chinos, en la Edad Media, los griegos, los romanos, fueron cosas muy puntuales que ellos otorgaron a las teorías administrativas para que se diesen estos cambios. Por lo tanto, todas las asignaciones las pueden realizar en 10 minutos. Leen un poco de lo que pasó. Ah, bueno, acá pasó esto, ta, ta, ta. Listo, lo hago. Luego leo un poco más acerca de la teoría funcionalista, de la teoría del conflicto y digo, bueno, esta teoría ayudó a que esto pasara. Esta teoría ayudó a que estas otras cosas pasaran y finalmente me veo el video y me hago esta pregunta que además les va a servir para la vida, ¿ok? En donde ustedes simplemente van a responder estas dos preguntas. ¿Cómo me van a enviar esta asignación? Bueno, como son tres asignaciones, van a agarrar estas mismas diapositivas si quieren, borran todo lo demás y simplemente dejan las diapositivas en donde tienen que colocar las respuestas, las guardan y las suben al archivo del Classroom, ¿ok? Si hay alguna duda, como siempre, estoy súper dispuesta a poderlos apoyar y acompañar en la realización de todas estas actividades. Les recuerdo, tenemos esta cuenta en Instagram, piso Ula, que los va a ayudar a poder, creo que en las diapositivas anteriores, no sé si la coloqué bien, pero bueno, sí es piso Ula, y bueno, ahí pueden revisar trabajos que realizaron sus compañeros en el semestre anterior, porque la idea es esta, que cada vez nos vayamos nutriendo de lo que los otros dejan y que ustedes dejen información importante para las generaciones venideras. Bueno, estoy totalmente a la orden, cualquier cosita, me mandan un mensaje, me escriben por WhatsApp, me escriben por el Classroom, que siempre estoy pendiente, ¿ok? Bueno, que tengan un feliz día.